Pues Jesucristo es Dios. Así que pasamos ahora hemos visto el tema muy rápidamente de Dios, el tema de la Trinidad, y ahora Jesucristo es Dios. Hay que hacer una mención especial a la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque es fundamental para la salvación. ¿Cómo? ¿Que es fundamental? Sí, es fundamental para la salvación. No hay salvación sin aceptar la deidad de Cristo, o más bien rechazando la deidad de Cristo. Yo creo, a nivel personal, que el que esté en un lugar remoto del planeta y muera sin haber escuchado acerca de Jesucristo y sin habérsele predicado el Evangelio, la Biblia enseña que la revelación que tiene y la luz que tiene en ese momento en su conocimiento les puede ser suficiente para mirar a Dios y, como dice la Escritura, no adores a la criatura, adora al Creador. Descansa en el Creador, en ese ser que te llama y que toca tu conciencia. Y de esa forma, el justo por la fe vivirá, creyendo en el Creador y no en la criatura, ni adorando al sol, o a la luna o a la madre tierra, aunque no haya escuchado de Jesucristo. Lo que sí tengo claro es que, habiendo escuchado de Jesucristo, si rechazas a Jesucristo como Dios, malamente vamos. Ahí ya sí que no estás teniendo tú esa oportunidad de que el Rey de Reyes y el Dios vivo y verdadero te acepte, porque lo estás rechazando, porque lo estás negando. Y eso fue algo muy grave que ocurrió con los fariseos cuando el Señor hace un milagro y, en vez de reconocer en la persona de Jesucristo la deidad, lo que hacen es decir: por Belcebú hace el milagro. Pero encima, ¿qué milagro? Es que ya la insensatez del hombre elevado a lo sumo, ¿no? ¿Qué milagro fue? Echar fuera un demonio. ¿Se puede ser tan insensato? O sea, me estáis diciendo, con tal de no reconocer que mis evidencias y mis demostraciones son de Dios, con tal de no reconocerlo y rechazarlo, me estáis diciendo que yo he hecho al diablo en el nombre del diablo. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es resistir a la revelación que el Espíritu Santo pone en vuestros corazones. El Espíritu Santo está llamando a tu corazón para que lo que tú estás viendo con tus ojos lo aceptes por la fe en el corazón, pero tú estás cerrando el corazón. Y cuando eso se hace, eso ya no tiene perdón. Eso ya no tiene solución, eso no tiene remedio. El único pecado que no tiene perdón. Así que Jesús es Dios venido en carne. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 al 3. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Eso qué significa? ¿Cómo que Jesucristo ha venido en carne? Que Jesucristo es Dios hecho hombre. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Así que estamos viendo que no puedes rechazar la deidad de Cristo, porque si rechazas la deidad de Cristo, no eres de Dios, y si no eres de Dios, no hay salvación para ti. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ya está funcionando. Ese espíritu que rechaza a Jesucristo, que se rebela contra Jesucristo y que renuncia a Jesucristo. Y segunda de Juan 1:7: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, el que está en contra del Cristo. No, Jesucristo no ha venido en carne. Es decir, Jesucristo no es Dios hecho hombre.
hay una igualdad en el nivel de aceptación del Padre y el Hijo. Primera de Juan 2, 22 y 24. Mirad lo que dice. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Jesús no es el Cristo, no es el escogido de Dios, no es el Mesías, como algunos dicen, o muchos dicen. Este es anticristo, el que niega, y ahora mirad lo que dice, al Padre y al Hijo, y los pone en el mismo rasero, el Padre que el Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene el Padre. El que confiesa al Hijo, también al Padre. Así que el Padre y Hijo son iguales, son lo mismo, al mismo nivel. La tentación de Satanás al principio en el desierto y al final en el falso juicio que se le hace al Señor, allí en el Sanedrín, que lo lleva a la cruz, y en la misma cruz se dicen en estas 3 ocasiones, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, échate por aquí, tú tírate. Si eres hijo de Dios, en el falso juicio, porque aquello fue un amaño en oscuridad y en la noche, y no un juicio a las claras y legal, allí en el Sanedrín. ¿Tú qué dices? ¿Tú eres el hijo de Dios? Venga, si eres hijo de Dios, dilo abiertamente. Lo he dicho, pero no queréis creer. Y habéis visto mis obras, y muchos lo han escuchado y lo han visto. Y se rasgan las vestiduras. ¿Por qué? Porque ha blasfemado. Ha dicho que es hijo de Dios. ¿Eso qué es? ¿Un Dios con minúscula? ¿Un Dios más pequeño? No. Un Dios mismo. Es Dios mismo. El mismo Dios que el Padre. Y en la cruz. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos. Si es hijo de Dios, pues que venga y que lo salve. A otro salvó, así mismo no se puede salvar. Si le ama, que lo salve de la cruz. Vaya tentación, vaya tema. Los que reconocen su portentosa obra, solo atribuible a la divinidad, no hay alguien que pueda hacer cosas así sin que no sea Dios. Los discípulos, el centurión en la crucifixión, ¿qué es lo que dijeron? Verdaderamente este era hijo de Dios. Me refiero a citas como en Mateo capítulo 14, 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Cuando hizo el milagro en la barca, ¿de acuerdo? Andando sobre el mar. Le adoraron y dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. 27:54, Mateo 27:54, el centurión, allí a los pies de la cruz, dirigiendo todo la orquesta de la crucifixión. Cuando ve todas las cosas, dice el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Como carácter, como ser, este era hijo de Dios, no un hijo de Dios. Este era un hijo de Dios, no, es hijo de Dios. Y Juan 1, 49, Evangelio de Juan, capítulo 1, 49, versículo 49. Respondió Natanael, cuando el Señor le revela eso, que es imposible que sepas. Yo estaba en un lugar donde nadie lo sabía, donde nadie te la pudo decir. Y entonces le responde, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey, con mayúscula, de Israel. Así que son obras portentosas, andar sobre el agua, estar en la cruz
y todo el desarrollo de cómo fue lo que ocurrió en la cruz y las cosas que sucedieron en la naturaleza en derredor a él, y cosas solamente atribuibles a la divinidad, como la adivinación de cosas que son imposibles de conocer, pues ahí están los discípulos, el centurión y la gente del pueblo reconociendo su deidad. Y después está el testimonio de Jesús mismo. En Juan capítulo 10, versículo 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Bueno, porque antes pregunta al Señor, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál me vais a apedrear? Porque quisieron apedrear, le dice, por obra buena no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Cuándo se hace Dios? Cuando dice, soy hijo de Dios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta este versículo, porque el título Hijo de Dios para un hebreo que conoce bien la ley de Dios, que conoce lo que Dios está enseñando y toda lo que es la doctrina, podríamos decir, divina desde Moisés, si se le puede llamar doctrina, enseñanza mosaica, sabe perfectamente que decir Hijo de Dios como título es decir Dios mismo. No es que Dios tiene un Dios menor en el cielo, sino que es Dios mismo, el mismo ser. Y ahí los judíos lo entienden perfectamente. Cuando dice, soy hijo de Dios, dice, está blasfemando. Está diciendo que es Dios. No está diciendo que es un Dios, sino que es Dios. Y por eso querían apedrearle. Y también cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿Tú quieres ver al Padre? Mírame. Y la enseñanza apostólica después, en Romanos capítulo 9, ahora ya como carta doctrinal, enseñanza apostólica, Romanos 9, versículo 5, dice, hablando de la verdad digo en Cristo, no miento, en mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, y ahora dice, de quienes son los patriarcas, de los cuales se... Y ahora que dice de él, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Dios con mayúsculas. Y 2 Corintios 4:4, ahora el apóstol le escribe a la iglesia de los Corintios, le dice, en los cuales el Dios de este siglo, un Dios con minúscula, refiriéndose a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muéstranos al Padre. Mírame. ¿Quieres ver al Padre? Mírame. ¿Me estás viendo? Es la imagen de Dios, que se confirma o se ratifica en el escrito que hace el escritor de Hebreo, pues no se sabe quién es, aunque una gran sospecha de que fuese el apóstol Pablo, pero no está revelado. Dice, hablando del Hijo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, oye, ¿Dios de qué está hecho? ¿Cuál es la sustancia? El ser de Dios, ¿qué es lo que es? Bueno, es Dios, ¿no? Es espíritu, ¿no? Entonces no se puede ver, efectivamente. A Dios nadie le vio jamás. Está escrito, ¿eh? Pues Él es la imagen misma de su sustancia. Dios, decidme una sustancia de Dios. Lo quiero escuchar ahora en voz alta. Algo de la sustancia de Dios. ¿Dios qué es?
amor. ¿Habéis visto a Jesucristo en la cruz? ¿Podéis dudar de que es la imagen de la sustancia de Dios? Pues si Dios es amor, ¿cómo permite que...? Y vengan los argumentos huecos, poco serios, demagógicos, como se suele decir. De aquel que ha clavado a su Hijo en la cruz, haciéndolo maldición y pecado, siendo el santo. La imagen misma de su sustancia. Pues insisto, este versículo que dice, me queréis apedrear, porque diciendo que soy hijo de Dios, me hago a mí mismo Dios, igual a Dios, es importante para los que dicen que es un Dios menor, ¿vale? Quisieron apedrearlo porque era igual a Dios. A sus discípulos le dijo claramente, como hemos visto a Felipe, que él era igual que el Padre y el Padre en él. Y hay una forma en la que él habla donde esa manera de hablar es como en el Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a semejanza. E hizo al hombre. Entonces tú escuchas esa frase y o no encaja bien en la estructura verbal o es que ahí hay algo que tenemos que aprender. Hay uno, que son varios, pero que actúa como uno. Trinidad. Bueno, pues ahora el Señor dice lo siguiente. Juan capítulo 17, 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Una oración que está haciendo Jesucristo al Padre. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Atención ahora a la frase. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. No dice donde yo esté, también ellos estén conmigo. Padre, que donde yo esté, ellos estén también conmigo. ¿Por qué? Sí, porque iba a ser crucificado, iba a resucitar, iba a ascender al cielo y estaría en el cielo. Y entonces, cuando esté allí, que después los que le ha dado también ellos estén con él en el cielo. No dice eso. Dice, donde yo estoy, Señor, estás aquí, que estén conmigo. Sí, estamos contigo. Ahora ya. Jesucristo es Dios. Y estaba en el cielo, en presencia divina. Está en la tierra, en presencia corporal. Está en la cruz, muriendo el hombre. Jesucristo, Dios. Pero Dios no está muriendo. Vamos a quedarnos en los límites de lo que llegamos a alcanzar y se nos ha revelado. ¿De acuerdo? Donde yo estoy, ya está él allí sentado. ¿Me lo estoy inventando yo? ¿Es una interpretación mía? Pues mira, no. Vámonos unos cuantos versículos ya antes. El versículo 9 dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, dice el Señor, orando al Padre. Y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Y ahora qué dice? Aquí saltan las tuercas, los tornillos y los muelles. Y ya no estoy en el mundo. Señor, te estamos viendo. Estás orando aquí con nosotros. Y ya no estoy en el mundo. Mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Tenemos una conversación a nivel divina. O divino. A nivel divino.
Ahora, si queréis entrar en la mente de Dios y dar las explicaciones y las vueltas porque vais de teólogos y tenéis que entender perfectamente y dar la razón y la lógica a todo, allá vosotros. Yo me quedo con lo que está escrito y con lo que está revelado. ¿Vale? Y así tal cual se dice de fácil. Otro punto a tener en cuenta para el tema de la deidad de Cristo, exactamente igual que Dios, y no como un Dios, es el tema de la adoración. No hay ningún ser que pueda ser adorado con la aprobación de las Escrituras, de la palabra de Dios mismo, si no es Dios mismo. Pero el Salmo 2, una de las cosas que tiene, un salmo mesiánico que mira al Mesías que reinará, el Mesías que vendrá para reinar, no para, como Isaías 53, cuya primera parte habla del sufrimiento del Mesías, para después el reinado. En este caso es solamente el momento del reinado. Dice, honrad al Hijo. 2:12. Honrad al Hijo para que no se enoje. La honra para el Hijo, esta es de adoración. Y nadie puede ser adorado. El Hijo no podría ser adorado si no fuese Dios mismo. En Juan capítulo 9, versículos 35 al 39, ocurre un episodio, después de un milagro que hace el Señor, es sanar a un paralítico. Y después de sanar a un ciego, y después de sanar a este ciego, lo cogen los fariseos. ¿Quién ha hecho esto contigo? ¿Y qué es lo que ha hecho? Y el hombre dice, mira, a mí no me vengáis con estas cosas tan raras. Yo lo único que sé es que yo era ciego, nació ciego, con 40 años de ceguera. Dice, yo nací ciego y ahora veo. Eso es lo que sé. Y este hombre es lo que ha hecho conmigo. Y después lo coge, aparte el Señor, y le dice, porque lo habían expulsado de la sinagoga, así de amables eran allí, parece ser, y el Señor lo coge y le dice, oye, ven, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Es la forma del Señor de decir yo soy, ¿no? Como cuando Pilato le dice, ¿eres tú el rey de Israel? Y dice, tú lo dices, ¿no? Sí, lo soy. A veces me parece que el Señor eso de decir lo soy, cuidado, porque yo soy el que soy, el nombre de Dios, el que no se tiene que tomar a la ligera. El nombre santo, no tomarás el nombre de tu Dios en mano. Y quizás el Señor decir yo soy, ¿sabéis una vez que dijo yo soy? ¿Cuándo fue? En el monte de Getsemaní, después de orar, sufriendo como hasta el punto de que le caía el sudor como gotas de sangre. Vienen a por él, en oscura, con palos, a prenderlo como un ladrón. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Mesías? ¿Dónde está Jesús? Es el Jesús de Nazaret, este que va de... Y dice, yo soy. ¿Sabéis qué es lo que pasó cuando dijo yo soy? Dice, retrocedieron y cayeron en tierra. Yo ahí no voy a especular mucho, pero yo sé que dijo yo soy. Dios mismo se presentó con su nombre desde la eternidad. Y los que escucharon solamente la frase yo soy, yo no creo que fue un soplo huracanado como Pepe Pótamo, que no. Una palabra, una frase, cayeron en tierra. Así que pocas veces dice el Señor yo soy. Dice, tú lo has dicho. O aquí, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es el Hijo de Dios. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y el Señor no dice, no, levanta, no. Solo al Señor tu Dios adorarás. Solo a Él servirás.
Eso está escrito en Éxodo. Primer mandamiento. El Señor tu Dios uno es. Y solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Primer mandamiento. No adores a nadie que no sea Dios. Pero es que después vemos otros casos en los que se ha intentado adorar no a un gran profeta, sino a un mismísimo arcángel. Apocalipsis 22, 8, 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. He dicho arcángel, el ángel. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. ¿Por qué? Porque yo soy consiervo tuyo. Pero si tú eres un ser imponente, eres un ángel lleno de poder y me has dado una visión impresionante. Sí, yo podré ser todo lo grande que sea, pero soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Frase, sentencia, adora a Dios, solo a Dios. Bueno, y a la madre, ¿no? Y a los santos, ¿no? No. Bueno, pero lo han beatificado, ¿no? Adora a Dios. Solo a Dios. Acabo con esta pregunta que el Señor hace, Mateo 22, 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Pero esto está escrito aquí, en la Biblia, para que se siga preguntando, no solamente a los fariseos, no solamente a los que estaban allí entonces hace 2000 años, sino a los que estamos aquí hoy y en cualquier lugar del mundo, hoy y mañana y todos los días que dure la humanidad. ¿Qué pensáis del Cristo, de ese que vino, que dijo que era el Mesías, el enviado de Dios? ¿De quién es hijo? De David. De David, es decir, descendiente, ¿no? Entendemos la lógica que es descendiente de David, del rey David. Vale. Él le dijo, si es descendiente de David, ¿cómo es que David, en el Espíritu, cuando escribe el Salmo 110, le llama Señor? Porque él escribe así, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Si David le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? ¿Sabéis por qué dice eso el Señor? ¿Por qué le advierte eso a los fariseos? Porque cualquier fariseo, cualquier judío, sabía que especialmente, en Medio Oriente, y especialmente allí en la cultura hebrea, ningún padre iba a llamar a un hijo Señor. Y mucho menos un padre rey de Israel le va a decir a un hijo suyo Señor. O sea, si el rey abdica al trono, el hijo se pondrá a reinar, pero el padre no le va a decir a ese rey, por muy rey que sea, Señor, siéntate a mi diestra. Pero entonces, ¿cómo David le dice en el Salmo, dijo el Señor a mi Señor? ¿Qué le respondieron? Claro, antes que darle la razón, antes que reconocer nos ha pillado, es el mismo, es Dios, el Padre y el Hijo son el mismo. Se callan y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ese silencio es cobarde, es ruin. Es no estar dispuesto a aceptar la evidencia, a aceptar la razón, a aceptar la explicación que Dios se digna a dar a seres tan infinitamente diminutos como somos nosotros, tan infinitamente indignos como somos nosotros. Y Dios está aquí demostrando y explicando y dando razón para que en ti haya una respuesta de fe.
El Espíritu Santo está hablando en las Escrituras a nuestros corazones para darnos razón de su deidad y de su, por tanto, de su obra como Dios a favor de nuestras vidas. Negarlo es una absoluta aberración, cobarde y ruin. El Señor toque nuestros corazones y nos ayude a si en un momento hemos sido débiles o somos débiles y rechazamos o no aceptamos, negarnos a nosotros mismos y rendirnos y ponernos de rodillas ante Él y decir, sí, Señor, sí, tienes razón, tienes toda la razón. ¿Cómo no? Pues a Él sea la gloria. Amén.